Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevo gobierno y nueva reforma educativa. Los partidos políticos mayoritarios de este país no lograron alcanzar un pacto por la educación y cada vez que cambia de inquilino la Moncloa se cambian las normas. Los profesores y sobre todo los estudiantes sufrirán una nueva reforma esta legislatura. Habrá 3 cursos de la ESO y 3 de bachillerato. El objetivo, dicen, es reducir el abandono escolar. El Partido Popular, o mejor dicho, el gobierno de Mariano Rajoy, quiere recuperar el espíritu del esfuerzo en las aulas y la autoridad del profesor. Somos uno de los países que más invierten en educación, pero sin embargo estamos a la cola en resultados. A eso se suma la situación de crisis que también ha llegado a este servicio social. Desde el gobierno regional hablan de ajustes y desde los sindicatos lo califican directamente de recortes. El próximo jueves será la primera concentración, aseguran que está en juego la calidad educativa. Para hablar de la reforma que prepara el gobierno y también de la situación que atraviesa la educación de Castilla y León, nos acompaña hoy Sandra Moneo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es la portavoz de Educación del PP en el Congreso. Lo que se tienen que extrañar los ciudadanos es que en una materia tan esencial como la educación los partidos políticos no lleguen a un acuerdo, no se pongan de acuerdo. Pues yo creo que no debe ser extraño para los ciudadanos, aunque entiendo que la mayoría de ellos quisieran un gran acuerdo en la educación. Nosotros quisimos un gran pacto por la educación, de hecho por eso acudimos la pasada legislatura a las reuniones con el Partido Socialista, con el Gobierno. Lo que ocurre es que considerábamos que un pacto por la educación tenía que ser un pacto para la mejora de la educación. Y allí chocamos contra el inmovilismo del Partido Socialista, porque el pacto en el fondo no era más que una coartada para blindar un modelo fracasado, que es el modelo actual, el modelo de la LOCSE, y un modelo que lleva perviviendo 20 años y directamente culpable de la situación en que se encuentra la educación en España. Fernando Sánchez Pascual, muy buenas noches. Buenas noches. Es el director general de Política Educativa Escolar de la Junta de Castilla y León. ¿Verdaderamente es necesario hacer una reforma, aunque sea no total, pero es necesario modificar? Bueno, yo creo que la necesidad de la reforma era evidente e incluso el gobierno anterior del Partido Socialista pues había planteado en normas que todavía están en vigor la necesidad de reformar lo que yo considero que es la piedra angular ahora mismo del sistema educativo y donde están los problemas, que es justamente en esa edad crítica de 15 y 16 años, donde los alumnos están o en cuarto de secundaria o en primero de bachillerato. El fracaso escolar en España, en la secundaria obligatoria, es muy alto y, curiosamente, el fracaso escolar en el bachillerato, aunque se habla menos, también es muy alto. Yo creo que el Gobierno acierta y el Ministerio de Educación acierta en el diagnóstico de que el nudo gordiano donde hay que resolver los problemas básicamente en estos momentos está en la secundaria obligatoria y en concreto en el cuarto de secundaria y los problemas que tenemos en el bachillerato, con lo cual me parece muy acertado que una de las primeras medidas del Ministerio de Educación del Gobierno de España sea precisamente enfrentarse a esta situación de fracaso escolar en cuarto de secundaria y en primero de bachillerato haciendo una reforma de ambas etapas educativas. Luego veremos si esa propuesta es la acertada. ¿Y qué opinan los sindicatos? Hipólito Riesgo es el presidente de CESIF. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuentan con la parte implicada en esta reforma o el Gobierno legisla, sobre todo cuando hay mayoría, o se habla con los docentes, se habla con los padres, con los alumnos, que son verdaderamente quienes sufren estos cambios? Si alguna petición tenemos desde los sindicatos como representantes de los profesores en momentos de reforma es que se tenga en cuenta a los docentes como técnicos, como verdaderos técnicos en la educación. La experiencia que tenemos hasta ahora es que en la reforma que se hizo en su momento con la LOCSE, posteriormente con la LOCE y después con la LOE, es que los técnicos de la materia han sido los grandes olvidados. Creo que en adelante, si ahora mismo el Partido Popular, el Gobierno, se está planteando una reforma en profundidad de nuestro sistema educativo, en un tramo, en otro, en la ESO, como dice Fernando, y el bachillerato, sea cual sea la reforma, lo primero que hay que considerar es cuál es la opinión de los expertos, qué se ve en los centros, cuál es la situación de nuestros centros y ver desde ahí qué se puede aportar para que esta reforma nazca, ante todo, con un futuro amplio por delante,
con una base de estabilidad y no nos veamos enmarcados en un futuro próximo con posibles modificaciones de la reforma de la contrarreforma, que es a lo que estamos acostumbrados, y totalmente despistados porque en este momento uno de los principales problemas de los centros es que el profesorado ya no sabe en muchos casos qué norma está en vigor. Y finalmente está con nosotros José María García Santander, que es el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Los alumnos sufren estos cambios, forman parte de muchas veces del experimento de los políticos, aunque las intenciones sean buenas. Efectivamente, es decir, el gran destinatario de cualquier proceso legislativo en educación es específicamente el alumno, y el alumno se encuentra en un momento desorientado si el docente también está desorientado. Y en estos momentos las incertidumbres que tenemos pues son lo suficientemente preocupantes como que para avanzar en el tema de que los alumnos también deberían estar preocupados por lo que se avecina. Incrementar en un curso el bachillerato es una de las modificaciones más importantes de la reforma. Sin embargo, los titulares, y desgraciadamente, se los lleva la eliminación de la educación para la ciudadanía, que ahora será educación cívica y constitucional. Se lo contamos en un breve informe. Desde el año 1980, España ha creado 6 leyes orgánicas de educación. El nuevo esquema que plantea ahora el ministro de Educación, José Ignacio Wert, no supone crear otra norma, pero sí retocar la que existe. Mantendremos sin variación la escolarización obligatoria hasta los 16 años, pero nos proponemos cambiar la actual estructura de la secundaria de 4+2, 4 cursos de secundaria más 2 de bachillerato o formación profesional, a 3+3, 3 cursos de secundaria común, más 3 de bachillerato o formación profesional de grado medio. Castilla y León no es una isla, está dentro del propio ministerio y por lo tanto lo que se acuerde desde el punto de vista del gobierno y que además sea básico nos va a afectar, ¿no? Eso supone que en tercero de la ESO, un año antes que ahora, los alumnos tendrán que decidir si van al bachillerato o a la formación profesional. Este punto despierta recelos porque hay quien cree que supondrá la segregación del alumnado. El que haya un año más de bachillerato, si fuera a mayores ya lo veríamos, habría que discutirlo, dificultades habrá porque hay muchas dificultades económicas. Ahora, si es lo que vamos escuchando, eso entendemos que es una auténtica barbaridad. Quizá esta modificación, esta flexibilidad pueda dar una opción a que ese fracaso escolar se pueda reducir en todas las comunidades autónomas. Medidas de refuerzo educativo, de desdobles, porque ahí está la clave para reducir el fracaso escolar, para que no se creen guetos. La formación profesional se conectará más con la empresa, ha dicho el ministro, pero dicen algunos directores de centros que con este cambio la FP corre el riesgo de convertirse en un cajón desastre. Ahora, con un cuarto de la ESO, vemos que algunos alumnos tienen dificultades, pues probablemente si se les acorta un año la incorporación al sistema de formación profesional, pues tengan mayores carencias. La segunda gran reforma es la sustitución de la asignatura de educación para la ciudadanía por una nueva asignatura de educación cívica y constitucional. Los alumnos de educación secundaria y bachillerato no tendrán que estudiar la polémica asignatura. En su lugar se impartirá educación cívica y constitucional. Proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico. El ministro asegura que tendrá la norma aprobada antes de que termine el año. Bueno, muchas preguntas en la mesa, pero vamos a empezar por el inicio. ¿Por qué no puede seguir la educación? Todavía no sabemos los plazos, no sabemos todavía cuándo se va a aplicar. Bueno, si nos lo puede adelantar muchísimo mejor, eso estaría bien para saber cuándo se va a aplicar, cuándo van a ser los alumnos los primeros que lo van a padecer estos cambios. Pero ¿por qué no puede seguir la educación tal y como está ahora mismo? Pues por una razón fundamental, porque arrojamos unas tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano muy por encima de la media de los países de la Unión Europea,
porque a nuestros chicos les estamos condenando a un fracaso en cuanto a su nivel de conocimientos. Los informes nacionales y los internacionales nos lo dicen continuamente. La educación en España lleva atascada 10 años. Yo recordaba como en el año 2000, cuando por primera vez un gobierno del Partido Popular planteó una reforma educativa. En aquel momento 1 de cada 4 alumnos no finalizaba la educación obligatoria con éxito. A lo largo de estos 10 años nos hemos movido en cifras que superaban el 30%. Es decir, no solo hemos mejorado, sino que hemos retrocedido. Por lo tanto, hay que cambiar. El sistema educativo no funciona. Y no funciona, entre otras razones, porque el actual modelo educativo ha sido un modelo que ha desterrado de la educación valores importantes como la cultura del esfuerzo, el mérito, que ha desterrado también el aprecio por el profesor, por la labor docente, la autoridad, el reconocimiento, que ha desterrado la libertad. En fin, ha sido un sistema educativo que ha pretendido igualar a todos por abajo. No ha sabido ayudar a los alumnos que más dificultades tenían y a los buenos alumnos tampoco ha sabido desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, hay que cambiar. Yo entiendo, porque además está muy extendido entre la opinión pública, ese sentimiento de que cada vez entra un partido político cambia la educación. Pero no es cierto, no es cierto. En los últimos 20 años solo ha existido un modelo educativo, que es el modelo LOCSE, reeditado en la actual Ley Orgánica de Educación. Solo una vez se pretendió cambiar el modelo educativo, fue en el año 2000, con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, aprobada en el 2003 y que fue paralizada en el momento en que el señor Zapatero ganó las elecciones. Ha habido 6 leyes educativas desde la ley del 70, pero solo la Ley Orgánica de Calidad de la Educación pretendió cambiar el modelo. Por lo tanto, seguimos con el mismo modelo que hace 20 años y si el modelo no funciona, habrá que cambiarlo. Y eso es lo que nosotros exponemos a la sociedad española. Cambiar, pero cambiar para mejorar. Cambiar con medidas que tengan el suficiente impacto. Es cierto que tenemos una mayoría parlamentaria, lo dijo el otro día el ministro, que podría facilitar, en teoría, elaborar una nueva norma, pero no queremos hacerlo. Lo que queremos es que las reformas que hagamos sean reformas de impacto, reformas que cuenten con el consenso, con el apoyo mayoritario, no solo de la Cámara, sino de los grupos, sino de las organizaciones sindicales, sino de los profesores, sino también los titulares de centros, de las familias, en definitiva, de la mayoría de la sociedad. No sé si están de acuerdo los sindicatos y sobre todo si se está tocando el dedo en la llaga, que es donde está el problema supuestamente de ese abandono, de ese fracaso escolar. Estoy casi plenamente de acuerdo con lo que acaba de exponer la compañera Sandra. Ha hecho un análisis de la situación del sistema educativo español, es objetivo, lo que aquí he dicho es objetivo. Lo que nos planteamos desde nuestro sindicato es si realmente las reformas que se van a aplicar, las reformas que se han avisado, que se han adelantado desde el Ministerio de Educación en este momento, son las más urgentes, es lo más urgente para reformar los problemas que tiene el sistema educativo, fundamentalmente la enseñanza secundaria. No cabe duda que el bachillerato español es de los bachilleratos más cortos de Europa. Solo 3 países de Europa tienen un bachillerato de 2 años. Malta, Lituania y España, quiero recordar. Y en los otros 2 países que tienen el bachillerato tan corto como España, su enseñanza secundaria es más larga. Incluso en Lituania la escolaridad termina a los 19 años. Es obligatorio reconocer que tenemos problemas en esta etapa. El quid de la cuestión es quizás saber si somos capaces de atajar las deficiencias del sistema en cuanto a la organización misma del sistema, o sencillamente nos vamos a centrar en exclusiva, por un lado, a lo que es educación para la ciudadanía, hablaré brevemente de ello, y por otro lado, en lo que es la duración de las etapas. Hay problemas seguramente más graves, que también ha señalado Sandra, sin duda, pero que en principio creemos en los que hay que incidir. Autoridad del profesorado, esfuerzo, disciplina, consideración de que el sistema educativo no se regala, de que el aprendizaje hay que lograrlo, de que el esfuerzo es necesario y de que no sirve estar escolarizado para, sencillamente, para al final de la etapa obtener un título. No sé si ahí parece que están coincidiendo todos, sobre todo en
en que hay que cambiar un poco el esfuerzo del alumno. Claro, lo que pasa es que las medidas son las que tenemos que analizar. En este momento lo que tenemos sobre la mesa es una reducción, en estos momentos, de un cuarto de secundaria y un incremento en primero en bachillerato. Y eso es lo que tenemos que ir analizando directamente. Lo primero que tenemos que decir es que la solución evidente de los problemas que tenemos el bachillerato, uno de los bachilleratos más cortos de Europa, la solución de ese problema no resuelve nuestro gran déficit, que es el fracaso escolar. Porque el fracaso escolar fundamentalmente está en la primaria, no en el bachillerato. Es probable que podamos resolver en estos niveles el abandono escolar, donde en un momento determinado en España estamos doblando prácticamente la media europea. El primer problema es ese. No va a resolver el fracaso escolar en lo que nosotros entendemos que es el fracaso escolar, en donde está la raíz. El segundo tema son las grandes incógnitas que nos encontramos con la incorporación de una medida, que es el bachillerato de 3 años. Y tenemos unos problemas que son organizativos. ¿Qué vamos a hacer con los centros públicos y con los privados? Yo represento a los trabajadores de la enseñanza privada y estamos hondamente preocupados porque la estructura que tiene la enseñanza privada, en un tanto por ciento muy elevado, está circunscrita solo y exclusivamente a la secundaria. Es decir, tenemos muy pocos centros que tengan integrado la secundaria y el bachillerato, y es un problema estructural. Y no podemos generar espacios donde a lo mejor no los hay. Y tenemos otro problema, es un problema de cualificación de nuestra gente, de nuestros profesionales. Es decir, está claro que vamos a entrar en un modelo en el que en cuarto va a ser bífido completamente, vamos a generar 2 vías, habrá titulaciones diferentes. ¿Qué hacemos con los profesionales en estos momentos? Es decir, la incertidumbre es, y además entendiendo que la voluntad es buena y la voluntad es de mejorar el sistema, bueno, es la que en estos momentos nos llama a pedir un consenso entre el mayor grado de la sociedad. Las competencias en materia de educación están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Pueden soportar estos cambios el profesorado, tanto en enseñanza privada, enseñanza pública, sin tensionarlo? Vamos a ver, las consejerías de educación tenemos que gestionar los sistemas educativos en España. Lo que pasa es que las consejerías de educación somos servicio público y todos los que trabajamos en ella, todos los profesionales de educación somos servidores públicos, lo cual significa que tenemos que ser útiles a la sociedad, independientemente de la complejidad que conlleve organizar el servicio público para que este servicio sea útil. Entonces, yo creo que hay una cosa que es evidente y no podemos estar con los ojos cerrados, y es que la estructura del sistema educativo español no está dando solución al futuro. Y no está dando solución al futuro al país, y además está abocando a la marginación y al fracaso a un porcentaje muy alto de los alumnos. Es decir, las perspectivas de la Unión Europea es que de aquí a 20 años solamente un 10% de los empleos que se van a generar en la Unión Europea no van a requerir una cualificación profesional. Para tener una cualificación profesional, para poder acceder a algún estudio que te dé una cualificación profesional, hay que tener un título básico, que es el de educación secundaria obligatoria. Y en estos momentos en España, la secundaria obligatoria es tremendamente segregadora, porque deja un 35% de los alumnos no ya fuera del sistema educativo, les está dejando fuera del sistema productivo en el futuro. ¿De acuerdo? Es decir, que ese 35% de los alumnos sin ninguna cualificación profesional, porque ni siquiera han obtenido el título de educación secundaria obligatoria, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué van a hacer ellos con su vida? Por tanto, era necesario reformar y rediseñar la educación secundaria obligatoria, porque es que llegan al cuarto de secundaria en España más de un 40% de los alumnos, casi el 45% de los alumnos al cuarto de secundaria llegan fuera de su edad, llegan desacoplados. Más del 45% de los alumnos en España repiten 1 o 2 veces la secundaria obligatoria. Y solamente pasan a estudiar bachillerato en España ni siquiera la mitad de los alumnos de la educación secundaria obligatoria. Y eso es un drama. Por tanto, requiere medidas y requiere medidas urgentes. Evidentemente, supongo,
y estoy convencido de que el Ministerio de Educación no solamente va a reformar el cuarto de la secundaria, va a reformar toda la etapa de secundaria obligatoria. Un alumno que se esfuerza normal en la secundaria obligatoria, lo que se estudia en secundaria obligatoria lo puede estudiar perfectamente en 3 años. En cambio, los alumnos que en cuarto de secundaria ya van mal, normalmente tampoco aprueban el cuarto de secundaria. El que va mal en tercero, con muchas dificultades, aprueba el cuarto de secundaria porque viene muy arrastrado en su historial académico. Y en cambio a ese alumno le obligamos a estudiar un cuarto año de una educación que no va a sacar adelante y que además no solamente le expulsa del sistema educativo, sino que le desmotiva e impide que pueda ya entrar en un proceso de cualificación profesional que le va a dar un itinerario de éxito. Y luego tenemos el problema de cómo están llegando los alumnos al bachillerato y cómo es el bachillerato. Mire usted, los alumnos del bachillerato ya son alumnos seleccionados y más del 30% de los alumnos del bachillerato en España, más del 30% repite también curso. Y ya son alumnos que estudian, que se esfuerzan. Y eso lo que viene a significar que la etapa de bachillerato está muy mal diseñada. Algunos habrán pensado que por qué no tabla rasa y hacer una reforma en toda regla. ¿Por qué se decide solamente tocar estas partes? Primero porque la reforma es urgente. Y eso creo que todos los que nos movemos en el ámbito educativo sabemos que no podemos pasar ni un minuto más sin tomar decisiones. Segundo, porque tenemos que calibrar muy bien dónde intervenimos y que esas medidas supongan un impacto importante dentro del sistema educativo. Aquí hemos hablado de bachillerato, pero hay otra serie de medidas, de las que informó el ministro, que inciden no solo en el abandono educativo temprano, sino también en el fracaso escolar, que hacía referencia el representante de DFSI. Estamos hablando de las evaluaciones. Necesitamos un sistema educativo que se evalúe, que sea transparente, que permita detectar los problemas del sistema para corregirlos y que permita saber también dónde acertamos. Y solo evaluando, con unas evaluaciones externas, censales, a todos los alumnos, a todos los centros, con los mismos parámetros de exigencia, sabemos cuál es la realidad de nuestro sistema educativo. No es presentable que existan tantas diferencias entre comunidades autónomas. Y aquí, en esta comunidad es una comunidad de éxito, igual que es la Comunidad de Madrid. Pero entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid y otras comunidades de España, existen diferencias de hasta un curso académico en relación al nivel de conocimientos de los alumnos. Y en un país como el nuestro eso no se puede permitir. Hay que hablar también de otras medidas que, experimentadas en otros países, han dado muy buenos resultados. Estamos hablando de la autonomía también de los centros. Tiene que existir un mayor nivel de autonomía dentro de los centros, autonomía de gestión, autonomía dentro del proyecto educativo, con una función directiva reforzada, también bien dirigida hacia la rendición de cuentas y bien engarzada con esa política de transparencia. Y, por supuesto, el profesorado. Yo no me canso de repetir que los profesores han sido los grandes héroes de este sistema, porque han conseguido mantener ciertos niveles de calidad con un mal modelo educativo. Y a esos profesores hay que dotarles de un estatuto del docente que llevan muchísimo tiempo reclamando, de una verdadera carrera profesional, y hay que cambiar el sistema de acceso, porque no es un sistema justo. ¿Están de acuerdo en recuperar la autoridad del profesorado? Totalmente. Lo llevamos exigiendo durante mucho tiempo, desde CESIF y de otras organizaciones sindicales y de profesores de la enseñanza pública, supongo también de la enseñanza privada, y evidentemente tampoco vamos a presumir de que sea la solución para mejorar el sistema. No es ninguna medida que se pueda tomar en sí misma es la solución para todo el sistema, pero es la base para poder darle al profesor la herramienta que el sistema le ha arrebatado. La sociedad encarga al profesorado la educación y la formación de los jóvenes, pero le ha retirado toda la autoridad, con lo cual el profesor está totalmente desarmado en el aula y en el centro. Si no se le da una autoridad y sobre todo un reconocimiento social y reconocimiento en la carrera docente, el estatuto docente, lo que dice Sandra. No estamos hablando de tratarles de don, ¿no? Que eso no era el problema como antes, que parece que se les tenía más respeto. De lo que se trata fundamentalmente es de que la palabra del profesor sea más válida que la palabra del alumno o la palabra del padre, quizás en ocasiones. Toda la sociedad debe participar en la gestión de la educación, pero evidentemente en el desarrollo de la labor docente
perdón, el técnico, el que entiende de la materia que imparte y el que entiende del trabajo que desarrolla es el profesor. Y el profesor que necesita el apoyo del equipo directivo, el equipo directivo que necesita el apoyo de la inspección educativa y la inspección educativa que necesita el apoyo de la administración. Es todo un conjunto que hay que reorganizar para que el sistema funcione. Es la pieza angular. Hablábamos de las evaluaciones, hablamos que es un estilo del informe PISA, en el que Castilla y León sale reforzado y donde desde la Junta habéis repetido una y otra vez que parte de ese éxito se debe, casi no únicamente, pero mayormente al profesorado, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, los sistemas educativos, la necesidad de que los sistemas educativos sean transparentes es la misma necesidad de que los servicios públicos sean transparentes. Es decir, una fábrica fabrica y vende, tiene controles de calidad, si se fabrica mal no vende nada. Los sistemas de los servicios públicos también deben ser evaluados para dar garantías a los ciudadanos que los impuestos que pagan se están utilizando adecuadamente. Eso lo primero, es decir, la transparencia para que haya justicia con respecto a la inversión que hacen los ciudadanos. Y luego porque la evaluación también lo que hace es colocarte en tu sitio y sobre todo ofrecerte las expectativas de mejora. El sistema educativo español ha sido tradicionalmente opaco. Es decir, los ciudadanos no saben exactamente si un centro funciona mejor, un centro funciona peor. Los ciudadanos hasta hace nada no sabían cuál era la calidad del sistema educativo español porque España no entraba en los sistemas de evaluación internacional para saber si estábamos mejor que tal o cual país. No es una cuestión de hacer un ranking, es una cuestión de que si no sé cuál es mi realidad, no sé qué es lo que tengo que mejorar. En este sentido, Castilla y León, desde el principio que se acogieron las competencias, tenía muy claro que queríamos saber cuál era nuestro nivel, cuáles eran nuestras áreas débiles y cuáles eran nuestras fortalezas. Y eso ha hecho que vayamos mejorando. ¿Por qué? Porque los esfuerzos se han focalizado precisamente en aquellos sitios donde estaban las áreas débiles. Y no es que hayamos hecho nada que no están haciendo otros países internacionalmente desde hace tiempo. Y de hecho, el sistema educativo español, casualmente, empieza a tener algún tipo de mejora en los indicadores desde el momento en que empieza a ser evaluado internacionalmente, porque eso lo que genera es una conciencia colectiva de cuál es la situación de ese servicio público, en este caso el sistema educativo, y por tanto los ciudadanos empiezan a demandar mejoras y todos los profesionales lógicamente nos debemos a los usuarios y también queremos mejorar. Una de esas reformas y que más polémica ha levantado es la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. ¿Verdaderamente es tan importante o creéis que adoctrinaba de tal modo a los alumnos que era necesario apartarla del temario o que van a intentar retirar y cambiar por otra asignatura de Cívica y Constitución? Nosotros coincidimos plenamente con el principio establecido por el Gobierno de la eliminación de una asignatura que ya nació muy polémica y que ha dado muestra de tener 40, 50.000 personas en objeción de esta asignatura. Bueno, pero cierto es, no quedan prácticamente nadie quedaba en objeción. Cierto es que para nosotros y para nuestra organización la sustitución de educación para la ciudadanía por educación cívica y constitucional va a traer también otro tipo de problemas y ya están apareciendo en algunas comunidades autónomas. Ya hace muy poco en una comunidad autónoma ya han empezado a decir, aparte de hablar de la Constitución, vamos a tener que hablar de nuestros estatutos. Y para nosotros lo que siempre hemos propuesto es la eliminación de esta asignatura y que las materias que se pudiesen dar fuesen transversales, es decir, que no fuese una asignatura específica, sino que estuviese impregnada en el resto de materias curriculares. Para nosotros, y sobre todo alejada de cualquier tipo de polémica, fundamentalmente política, moral y social. No quisiera perder mucho tiempo con este asunto, sí, pero la verdad es que es polémico. En realidad estamos en un tema que a mi sindicato lo ha llevado en toda la historia de la asignatura a 15 líneas. Principalmente creemos que el Partido Socialista en su momento introdujo una asignatura polémica y explotó la polémica todo lo que pudo, y lo que nos tememos es que el Partido Popular en este momento esté cayendo en un error semejante.
Creemos que la asignatura en sí no levanta mayores problemas. Estamos hablando de una asignatura semejante a la ética, estamos hablando de una asignatura impartida por profesores de filosofía, estamos hablando de profesores preparados, maduros, responsables de lo que enseñan, y para nosotros ni la asignatura antes ni la asignatura ahora puede cambiar mucho. Y lo que pediríamos a la sociedad, a los partidos políticos, a los responsables, es que no se centre aquí el debate. Este no es el debate de la reforma del sistema. Lo que nuestro sistema necesita es calidad. Una asignatura con un nombre o con otro impartida por profesionales, al fin y al cabo, no merece que corran ríos de tinta como está corriendo. Ya, lo que pasa es que es una cuestión simbólica, porque no es una asignatura con un nombre o con otro. Es que debajo del nombre y dentro del nombre hay contenidos muy diferentes. Es decir, una escuela pública, democrática y equitativa, lo que no debe hacer en ningún caso es transmitir ideología. ¿De acuerdo? La escuela lo que tiene es que transmitir conocimientos que estén fundamentados en hechos científicos, que estén fundamentados en documentación histórica o que haya aspectos empíricos que se han demostrado a lo largo del tiempo que son los que son. Y en todo caso, si no responden a estos principios, tienen que ser valores de carácter moral que estén aprobados por la mayoría, véase la Constitución, véase los derechos humanos. Lo que no puede hacer una escuela es transmitir valores de carácter subjetivo, ¿de acuerdo?, que no están aprobados por la mayoría de la sociedad, porque eso introduce polémica y agrede el derecho de las familias a educar a sus hijos. Entonces, el problema de educación para la ciudadanía es que había una parte de la asignatura que podía ser razonable, pero podía ser razonable porque se había sustraído de los contenidos de ética y de los contenidos de filosofía, que por cierto no se dice, pero la filosofía de bachillerato, como la ética, fue vulnerada porque se retiraron contenidos realmente formativos de ética y de filosofía. Por eso es necesario dejar bien claro que la postura en este caso del Partido Popular es no crear una escuela pública financiada con fondos públicos que sea una escuela que transmite ideología, sino que sea una escuela abierta que transmite conocimientos. Brevemente, tenemos que irnos a publicidad, o sea, más matemática y más lengua, ¿no?, y menos a lo mejor polémica en estas Sí, yo estoy de acuerdo en que no tenemos que centrar los problemas del sistema educativo en educación para la ciudadanía. Educación para la ciudadanía nació con un profundo rechazo de una buena parte de la sociedad española, precisamente por lo que bien señalaba Fernando Sánchez Pascuala, porque tenía un contenido profundamente ideológico. No estábamos hablando de contenidos objetivos, ni de conocernos en nuestro ordenamiento jurídico, ni de la Constitución española, sino de planteamientos ideológicos que respondían a la ideología del partido en el gobierno, y la prueba evidente es que en estos momentos al Partido Socialista lo único que le interesa de la reforma de la educación es que quitemos educación para la ciudadanía. No le importa discutir sobre el estatuto del docente, sobre el bachillerato de 3 años, sobre la autonomía de los centros, sobre la evaluación. Lo único que les interesa es educación para la ciudadanía. Lo que quiere decir es que su intencionalidad estaba muy clara. Además, creo que merece mucho respeto esas cientos de familias que dieron un paso hacia adelante y dijeron, no, hasta aquí he llegado. Yo quiero efectivamente una escuela pública de calidad, pero la Constitución a mí me reconoce el derecho a que tengo que educar y puedo educar a mis hijos conforme a mis propias convicciones, y eso no se debe hacer en el centro escolar. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con los temas que quedan encima de la mesa sobre esta reforma educativa, pero también hablando de esos ajustes o recortes ya dentro de la educación aquí en Castilla y León. Seguimos en Espacio Abierto. Durante la primera parte hemos analizado la reforma educativa que propone el Gobierno. Ahora intentaremos analizar si lo que está sucediendo en la educación de Castilla y León son unos ajustes o si son recortes puros y duros. ¿Ajustes o recortes, Sandra? Pues en Castilla y León, igual que en el resto de las comunidades autónomas, estamos teniendo que hacer filigrana económica para que lo verdaderamente prioritario siga siendo prioritario. A mí me gusta hablar de política de ajustes y entiendo también el papel pues de determinados movimientos sociales. Entiendo que cuando, pues en este caso a los profesores en alguna determinada comunidad se les pueda incrementar su hora lectiva, pues en fin, yo creo que todos somos personas y podemos sentirnos en cierto modo agredidos, entre comillas.
pero estamos hablando de ajustes. Lo que no estamos, y por supuesto, lo que sí que me gustaría dejar claro es que en ningún caso, estamos hablando de medidas que pongan en duda y en riesgo la calidad, en este caso, de la educación. Muy brevemente, porque luego lo vamos a discutir. Pues, sin duda ninguna ajustes para precisamente permitir que el sistema educativo financiado con fondos públicos sea sostenible, y ajustes que en ningún caso van a suponer recortes en cuanto a los niveles de calidad o eficiencia que el sistema educativo de Castilla y León ofrece a los ciudadanos. ¿Piensan lo mismo? No, siento que en este caso no coincidamos. Evidentemente, para nosotros, para el profesorado, para los sindicatos de la enseñanza pública, lo que existe es un recorte presupuestario. El presupuesto de educación se reduce drásticamente. Lo que vemos en el plan que se nos presenta no es el aumento de 1 hora o de 2 horas o de las horas que sea lectivas del profesorado, no es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que detrás de ese aumento de horario del profesorado haya al final un recorte del empleo, un recorte de plazas de interinos, lo cual significa menos profesorado, y sí que nos gustaría que en el fondo todo no acabase en una pérdida de calidad. Pues para nosotros son unos recortes muy ajustados y muy variopintos, y en una comunidad y en otra son completamente distintos, pero es evidente que la realidad es un recorte, y que el ajuste se hace en virtud de la voluntad política de las distintas comunidades autónomas. Les ponemos en situación de cómo está aquí en Castilla y León, que también es muy diferente a lo que sucede con otras comunidades autónomas. Estamos denunciando una serie de recortes. Lo repiten cada día sindicatos, padres y profesores de la escuela pública. Recorte en el programa Madrugadores, recorte en el programa de ayudas de libros, recorte en el programa de becas, recortes. El tijeretazo más llamativo, dicen, está en la construcción de nuevos centros, de 22 el año pasado a 7 este curso, pero según los sindicatos, los recortes comenzaron sin que nos diésemos cuenta. En el año 2010, reduciendo al 50% las inversiones en nuevos centros, y continuaron en el año 2011 con una reducción de los presupuestos de educación de 122 millones de euros. Las horas de trabajo se amplían. Los 28.000 profesores de esta comunidad tendrán que trabajar 2 horas y media más. Según la Junta, esto servirá para mejorar la calidad de la enseñanza. Volver a la situación de las 37 horas y media destruirá cientos de puestos de trabajo en el sector educativo. Al elevar las horas de clase de cada profesor va a tener más alumnos. En secundaria estamos hablando de una media de 120 alumnos por profesor, nos iríamos a una media de 150 alumnos por profesor. Trabajan más horas, el sueldo se congela y la posibilidad de convertirse en funcionario de la enseñanza por ahora se desvanece. Esperemos que la ley permita que al año que viene se puedan convocar el doble de plazas, pero tenemos dudas legales. A los centros no les salen las cuentas, llevan meses invirtiendo de sus propios ahorros y el margen de maniobra, dicen los sindicatos, es... No nos vamos a engañar, poca, por desgracia, poca. Por ahora anuncian movilizaciones para el próximo 16 de febrero. Pues ya lo acaban de escuchar, el próximo 16 de febrero 4 sindicatos de enseñanza se movilizarán. La llamada Marea Verde. Temen que esa reducción de dinero en la Consejería de Educación influya en la calidad. ¿Creen que es así? Pues claro, aquel que está mal, como es un profesional de la enseñanza privada, hablarle de que le van a subir 2 horas, que yo entiendo que es... media. Y para eso 2 horas y media, y que para eso hay representantes que lo defiendan, cuando nosotros estamos en 25 horas, bueno, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder empezar a disponer de ese tema? Hablar de reducciones salariales cuando llevamos 20 años en la enseñanza privada intentando homologarnos con nuestros compañeros de la pública, pues este es un tema lo suficientemente serio como para pensar que cualquier partido político que está en el gobierno lo primero que ha hablado es de la dignificación docente, pero la cruda realidad es que los trabajadores de la enseñanza privada estamos sistemáticamente marginados.
y para la defensa de la enseñanza pública, pues ya está mi compañero de la pública que lo pueda defender. Yo quisiera recordar que en 2006 firmamos con la Junta de Castilla y León un acuerdo de mejora de las condiciones sociolaborales del profesorado de Castilla y León, y uno de los apartados de dicho acuerdo era la bajada de 37 horas y media a 35 horas y media. Aquel acuerdo se hizo para mejorar la calidad de la enseñanza en Castilla y León, y la calidad de la enseñanza en Castilla y León ha mejorado desde 2006 hasta hoy. Evidentemente, posiblemente la Consejería pueda traernos otros datos, otros esfuerzos que se ha hecho por parte de la Consejería, pero nosotros estamos convencidos de que este acuerdo ha mejorado la calidad de la enseñanza. Y ha mejorado la calidad de la enseñanza porque al reducir el horario del profesorado se ha mejorado la atención al alumnado. Si ahora lo que tenemos es un aumento de horario en el profesorado, entendemos que a la vez se reduce la atención al alumnado porque cada profesor va a tener más alumnos y no es lo mismo atender a 120, a 150 que puede tener cada profesor que atender a 30 más. Lo que nos preocupa además, como decía antes, es que se pueda reducir profesorado interino. Si se reduce el profesorado interino, está claro que tendremos menos profesores en los centros para atender al mismo número de alumnos o incluso más. Mire, antes comentaba usted lo de la transparencia de los sistemas educativos y que los sistemas educativos sean evaluados. Pues uno de los aspectos que se evalúan internacionalmente es la inversión que se hace, el gasto público en educación y los resultados. Y curiosamente no hay una correlación perfecta entre inversión y resultados. España es un ejemplo precisamente de ese desajuste. Es decir, la comunidad autónoma que más invierte el doble por alumno que la comunidad autónoma que menos invierte. Castilla y León se da la casualidad de que está en ese cuadrante de los que más invierten y los que tienen mejores resultados. Pero hay países en el mundo que se invierten menos que España y tiene muchos mejores resultados. Por tanto, los sistemas educativos sobre todo se componen de procesos, de métodos y de organización. En estos momentos vivimos una situación transitoria, porque la crisis tendrá que ser transitoria, ¿de acuerdo? Y tiene que haber un esfuerzo sobre todo de los funcionarios públicos. En ese sentido, mire, antes comentaban dónde están los recortes. Se han nombrado madrugadores. Madrugadores es un programa que no es de carácter instructivo, no es educativo, sino es la apertura de los centros para poder llevar a los niños antes, pero eso no afecta al sistema educativo. Ayudas de libro, sí, evidentemente, tendrá que haber un ajuste, pero para garantizar que los que tienen menos renta reciben la solidaridad de los que tienen más renta. Los que tienen menos renta se garantiza el hecho en Castilla y León de que tengan esas ayudas. Y las inversiones en infraestructuras, en eso sí, ahí estoy de acuerdo, porque en Castilla y León hemos focalizado esos ajustes presupuestarios precisamente en las inversiones en infraestructuras. Pero ¿sabe por qué? Porque en 10 años, en casi 12 años de las transferencias, se han invertido en infraestructuras 1.000 millones de euros en Castilla y León, y es donde nos podemos permitir el lujo. Profesores, y sabe muy bien mi amigo Hipólito, que desde que se hace el proceso de transferencia nunca se han disminuido el número de alumnos en Castilla y León. De hecho, este año con respecto al año pasado hay 130 profesores más. ¿Que va a haber que trabajar más? ¿Que todos tenemos que trabajar más? Le aseguro que será por la mejora de la calidad, porque ese incremento de horario será para dedicarlo más a los alumnos. Desde Madrid verán todas las comunidades autónomas y las medidas que están adoptando cada una para esos ajustes. En algunas se puede hablar de ajustes, en otras son verdaderos recortes. Aquí se puede decir que en Castilla y León lo que es personal aún no se ha tocado. Eso. Bueno, yo creo que lo primero que nos tiene que preocupar a todos es la calidad de nuestro sistema educativo. Es decir, si las medidas que se vayan a tomar van a influir o no en la calidad del sistema educativo. Y todos los indicadores internacionales nos están diciendo que en España se invierte mucho en educación. Yo sostengo que todo lo que invirtamos es necesario, nunca pondré en duda la inversión en educación, pero sí la eficiencia en relación a ese tipo de recursos. España no tiene un problema de profesorado, tenemos una de las ratios profesor-alumno más bajas de Europa, desde luego mucho más bajas que Francia, que Alemania, que Finlandia. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 10 años, y estoy hablando de profesorado en la enseñanza pública, el profesorado en la enseñanza pública se ha incrementado un 54%. Esa es la realidad, mientras que el número de alumnos ha descendido. En gasto por alumno en enseñanza pública invertimos más que Francia, invertimos más que la mayoría de los países de Europa, solo nos superan Noruega y Bélgica, pero resulta que nuestros resultados son peores que todos esos países. Por lo tanto, el problema no es ni en el número de profesores, ni en el gasto, y en concreto además estoy hablando de la enseñanza pública, que estamos haciendo en la enseñanza pública. Es un problema de eficiencia. Por lo tanto, tenemos que cambiar el modelo y ser más eficientes en los recursos.
No tenemos tiempo para más, muy brevemente. Disiento de Sandra en un aspecto. Para analizar el coste por alumno de la enseñanza pública de España, particularmente de Castilla y León, creo que hay que tener en cuenta que el 26% de la población de Castilla y León se ubica en la zona rural. Y todos sabemos que tenemos aulas con 4 alumnos. Y un aula con 4 alumnos nos cuesta exactamente lo mismo que un aula con 25 alumnos. Y, por lo tanto, trasladar el coste por alumno a un macroestudio del coste de la enseñanza pública es tergiversar, en el fondo, el resultado final y dar un resultado que, en el fondo, no es correcto. Habría que analizar cuál es el coste de alumnos con aulas, con la ratio completa. Pero con la ratio, efectivamente. Es cierto, ¿no? el coste existe. Coste existe. Pero la idea que se transmite, en el fondo, es que la enseñanza pública sale muy cara, porque al contrario. Lo que persiste más allá es la comparación con la enseñanza concertada. Y eso es lo que desde la enseñanza pública no podemos... Al contrario, no podemos lo que permitir. estamos diciendo es que la enseñanza pública en nuestro país tiene un buen nivel de recursos. Necesarios, suficientes, yo soy partidaria de invertir en educación. Creo que es bueno invertir en educación. Pero ¿ese es el problema del sistema educativo? Es que no lo es. Porque los países de nuestro entorno invierten menos. Y nos lo dice Eurostat y nos lo dice la OCDE. No tenemos un problema ni de profesores ni de recursos. Tenemos un problema de eficiencia. Que en estos momentos las comunidades autónomas o el gobierno haya tomado medidas para limitar, por ejemplo, la tasa de reposición, o para reorganizar las plantillas, para nada influye en la calidad del sistema educativo. Estamos fuera de tiempo. Si en 30 segundos Sandra es capaz de contestarme por qué se ha cambiado el temario de las oposiciones a los profesores, que tantas ampollas están levantando, y sobre todo en los opositores que están hincando los codos, pues, lo agradeceríamos también. Yo la verdad es que me sorprenden algunas reacciones, entre otras razones porque el temario actualmente vigente se aprobó el 15 de noviembre y se publicó el 18 de noviembre, es decir, 2 días antes de que el Partido Socialista perdiera las elecciones. Por lo tanto, la mayoría de las personas que en estos momentos están preparando oposiciones lo han hecho en su inmensa mayoría con los temarios anteriores, los temarios que en estos momentos están vigentes. Es decir, la persona que lleva 2 años preparando oposiciones, que ha suspendido anteriores convocatorias, la verdad es que en estos momentos tiene una posición privilegiada frente a quien en estos momentos ha empezado a preparar unas oposiciones con un temario nuevo. El temario nuevo es el que se aprueba en el mes de noviembre. Lo que nos parece una falta de lealtad terrible, una deslealtad, es que 5 minutos antes de marcharse del gobierno, el Partido Socialista pretenda blindar unos temarios cuando el gobierno del Partido Popular había anunciado que queremos cambiar el sistema de acceso. No nos sirve ni los temarios del Partido Socialista ni su sistema de acceso. ¿Alguna cosilla? Echamos de menos un aviso previo. A principios de semana mantuvimos una reunión los sindicatos con el subsecretario. Nos gustaría que se nos hubiera comunicado en esa reunión con el secretario de Estado. Y bueno, creo que hay que ser conscientes de lo que van a sufrir los opositores y las academias que preparaban ya los nuevos temarios. No tenemos tiempo para más. Preparaban desde hace un mes. Muchísimas... Frente a 5 años anteriores, ¿no? Esa es la realidad. Muchísimas gracias a los 4. Seguramente habrá tiempo para seguir hablando de la educación, esperemos que en términos positivos. Nosotros nos tenemos que ir, volvemos el próximo jueves. La información continúa aquí en Castilla y León Televisión. Ahora les dejamos con el informativo de medianoche de la mano de Juanma Pérez.